Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre, con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes. Buen domingo, como les digo siempre, buenas tardes del domingo. Porque yo invito a la gente que invito a este programa para compartir con ustedes lo que ellos piensan, lo que yo pienso y tratar de que ustedes, si se puede, se identifiquen con algunas de las cuestiones que acá nos preguntamos y nos respondemos. Hoy vamos a mirar cómo un país, cualquier país, necesita datos de todos los aspectos que le va ocurriendo para decidir sobre políticas de Estado. Sobre políticas de Estado generales, es decir, a largo plazo, y aún para temas que exigen modificaciones en el tiempo inmediato. ¿Por qué? Bueno, porque así lo exige la realidad. Todos los países tienen su instituto o institución que se ocupa de hacer esas estadísticas, y todos los gobiernos modernos toman en cuenta, y democráticos, toman en cuenta esos datos para diseñar sus estrategias y hasta sus tácticas en determinado momento. Argentina lo tenía. Lo sigue teniendo en nombre, pero no en calidad. Teníamos el INDEC, que es el instituto que da esos servicios, o debería dar los buenos. Pero desde hace unos años, por necesidades políticas exclusivamente, se destartaló el INDEC. Hoy vamos a hablar de qué pasó, por qué pasó, o por lo menos lo que opina la gente que está conmigo hoy, que nos va a acompañar, por qué ocurrió lo que ocurrió en el 2007 con el INDEC. Para eso vamos a hablar con Graciela Bebacqua. Ella es profesora de matemáticas, fue directora de precios al consumidor del INDEC, o sea que era la encargada de medir la inflación. Y Clide Charre de Trabucci, que es licenciada en estadística, y en el INDEC contaba con una extensa y prestigiosa carrera. Ella se ocupaba de estadísticas sociales del INDEC. A ver, si tenemos que medir la inequidad, es decir, la pobreza extrema o no extrema, la capacidad de ingresos, los sectores de nuestra sociedad, ella se ocupaba de eso, junto con su equipo. En cuanto se intervino en el área de precios, Clide pidió quedar desafectado, es decir, pidió quedar desafectada y sobre todo por una cuestión de solidaridad. Pero esto después nos va a contar ella. Hoy ella se dedica a la actividad privada, una consultoría, pero le pegó muy duro lo que pasó en el INDEC. A ambas le pegó muy duro. Querían la institución, lo hacían con gusto, se daban cuenta de la importancia. En fin, vamos, no me voy a meter más con esto, ellas saben. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, es un gusto tenerlas conmigo, aun cuando tengamos que hablar de cosas que, bueno, fueron bien duras en su momento, ¿no? Cada una nos dirá, ¿por qué, Clide? Empezá nomás. ¿Cómo no? Bueno, el cargo mío en el momento del 2007 era de una dirección nacional. Yo estaba en la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida. Bajo mi responsabilidad había 3 direcciones. La de índice de precios, Graciela estaba en mi órbita, la de la encuesta de ingresos y gastos en los hogares y la encuesta permanente de hogares.
Y además, sí, todas las otras encuestas a hogares también estaban en una unidad que se iba a formar como Dirección a Futuro. De modo que desde el año 2006 empezamos a sentir las presiones, y la punta de lanza fue la intervención al índice de precios, y yo, además de una enorme solidaridad con Graciela, que estaba en mi órbita de trabajo, era también una manera de mostrar que no estaba de acuerdo, tanto es así que mi renuncia lo decía, con el hecho de que sacaran a una directora que estaba bajo mis órdenes, que tenía la formación adecuada, para poner a una persona que nítidamente venía a tocar los precios. A tocar los precios. Después vamos a hablar de por qué creen ustedes que se tocaban los precios. Pero seguí, contá. Está bien. Me vas a hacer mover historias que... Bueno, lo siento mucho, pero las cosas son así. ¿Qué son quieren? así. Bueno, y en ese momento entonces me desafecté de esa posición, con toda la intención de poder seguir y avanzar en una pelea técnica. Es demostrar, este instituto es un instituto técnico, No político. no político. Y no estábamos acostumbrados a ese nivel. A las presiones sí, porque el Instituto de Estadística da la información, es lo que se conoce de un país, es como una foto. Tanto es así que se llevaba siempre mucho tiempo preparar los anuarios estadísticos. Y esos anuarios no era solamente cortar y pegar información. Había quien los analizaba y miraba que todo fuera coherente, porque la realidad del país es una, y uno la mira desde distintos enfoques. Entonces había quien miraba, y aún cuando incluíamos en esos anuarios información de otras fuentes, había quien miraba que esa otra fuente no vaya a dar algo incoherente. Es decir, que vivíamos, incluso a través de la preparación de una publicación, vivíamos validando nuestra propia producción estadística. Entonces yo sabía que tocan un lugar y eso desarma absolutamente todo. ¿Y eso es lo que pasó, Graciela? Sí, lamentablemente hoy la Argentina no cuenta con estadísticas creíbles, herramienta fundamental para la toma de decisiones. Por lo menos que vengan desde el Estado, ¿no? Que es fundamental que venga desde el Estado, porque es quien tiene recursos y quien debería mantenerse neutral, fuera de la política. Lamentablemente hoy el INDEC es como una propaganda de gestión, más que herramienta. ¿Por qué creen ustedes, Graciela, que fue en el 2006 que se agudizó la presión, porque ya el kirchnerismo llevaba varios años de gobierno, y se intensificó en el 2007? ¿Por qué creen que pasó eso? Yo tengo una mirada personal, digamos. Es decir, la primera vez que nos juntamos personalmente con Moreno, Clide y yo, nos dijo personalmente que estaba preocupado por la alta inflación, que quería que diera 0 en cada uno de los ítems del índice, y esto tenía que ver con los bonos ajustados al SAR. Al SAR. Que si no cambiaba el índice a todos ceros era antipatriota, digamos. Siempre esas palabras grandilocuentes para tapar las canalladas, ¿no? Exactamente. Hay palabras que quedan en la memoria, ¿no? Yo, a la vista de hoy, y quizás casi muy cercano mi desplazamiento, creo que cuando asume la gestión Kirchner estaban muy preocupados y se vanagloriaban de preocuparse por los sectores más vulnerables, por la inflación, por la pobreza. 2006, finales de 2005 empezó a crecer la inflación y estaban realmente preocupados durante el 2006. Yo creo que lo que movilizó fue inflación y pobreza ante la realidad de que venían subiendo y que venía en 2007 un año electoral. Esa es mi mirada
Eso. desde hoy. ¿Vos compartís, Clive? Sí, porque una cosa era aquel momento y otra es verlo desde la perspectiva del futuro. Y realmente, además, después creo que se engolosinaron y empezaron a tocar otro montón de cosas porque, como te decía al principio, todo está relacionado. Claro. Entonces, pero evidentemente... ¿Pero cómo se engolosinaron? ¿Se encapricharon o se propusieron? ¿No Hay es una cierto? cosa que creo que es muy peligrosa A y ver. que lo hemos conversado con las colegas de los institutos de estadística de otros países, Ujú. y es que el poder manejar los números, decir algo diferente a lo que la realidad marca, es gestión política. Entonces, si deja de respetarse la institucionalidad, actualmente de todas las instituciones lamentablemente están en bancarrota, pero lo miro desde el INDEC, si se rompe la institución, se es dueño de acomodar las cifras según para qué van a ser utilizadas. Claro, previamente se fue dueño de poder romperla. Primero fue eso. Primero y fue encontraron eso. la persona adecuada en Moreno. Exactamente, porque Moreno fue el que nos hostigaba. Entonces, hostigaba toda la institución, ¿no? Ujú. Sí, Graciela, querías intervenir. Sí, creo que la verdad es que no sé si empezaron con la inflación pensando que iban a tocar el resto, pero como yo digo que terminó siendo la institución una propaganda en lugar de una herramienta. Un lugar de emisión de propaganda todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque los indicadores de los institutos de estadística lo que hacen es mostrar la foto o la película, como decimos siempre con todos los colegas, digamos. Ujú. Entonces, pintar la realidad a veces que no coincida que no acompañe con las buenas noticias de la gestión, Ujú. molesta. Por eso cuando hablaba Cli de presiones, cuando en algún momento cuando no gustaba el empleo, se presionó sobre el empleo, y no estoy hablando de esta gestión, digo, históricamente. Sí. Empleo, pobreza, inflación son indicadores que cuando no dan bien son los que más molestan. Por lo menos son visibles a la sociedad, ¿no? Si quizás uno mira nivel de actividad u otros indicadores que también está roto en el sistema estadístico, y no es tan evidente. Ujú. Hoy yo digo que hay que descreer hasta del censo de población, pero porque hay dos cuestiones en el ¿No INDEC. pensás que no somos los que dicen que somos? Yo me pregunto si seremos 39 millones de argentinos, pero porque acá se combinaron varias dice, cosas. Quien anuncia los actos dice que somos 40. ¿eh? Sí, pero es casi Redondean 40, la sí, cifra. redondean la cifra. Más allá de esto, que puede resultar gracioso, digamos, al contarlo, digamos, lo que ha pasado en INDEC es que se desmanteló de indicadores y de técnicos. Hoy el INDEC está quizás desde aquel momento con mucha gente de la pegada a Moreno, Ujú. incluso con cargos de gente que ha sido patota de Moreno, cargos directivos, digo, con gente no idónea, digamos. Sí, entró a los codazos. No sé si entró a los codazos, entró con una intervención política, digamos, con un fuerte maltrato en todo sentido, digamos, institucional, de violencia verbal, y no visible, porque en realidad nosotros durante 2006 tuvimos una comunicación fluida con Moreno, pero lo cierto es que nunca se lo vio entrar al INDEC físicamente y sentarse a la dirección del INDEC, fueron otros. Él fue el camino, el que llevó adelante y era el nexo entre el presidente en ese momento y Néstor Kirchner. Exacto, entre Néstor Kirchner y... Seguimos enseguida. En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor y simulando mojar en el oído le besó el cuello y le dijo:
Me acerqué, suspicaz, y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo, me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo. Tengo una idea, no me hables de ti y mucho menos de tu pasado. Algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme. Bueno, estoy con Graciela Bebacqua y Clide Charre de Trabucci, que ambas fueron personas nodales en el viejo INDEC, vamos a decir, que fueron desplazadas desde 2007 en adelante y reemplazadas por gente que, por lo menos lo que ellas consideran, no tiene las habilidades necesarias, como, pero además exprofeso se dan cifras que no se adecuan, no coinciden con la realidad. ¿Nos puedes explicar algo que mencionaste, que quedó medio al pasar, como cuando yo te pregunté por qué empezó la presión en el 2006 y dijiste algo del bono atado a la inflación y a su vez atados al ser? ¿Por qué no explicas qué es el ser? Porque, a ver, entre nosotras por ahí lo sabemos, pero no, la gente que no maneja esas cosas no tiene por qué estar todo el tiempo pendiente. Contanos. Bueno, el ser es un coeficiente de estabilización, de actualización para bonos que se emitieron y bajo decreto, yo no me acuerdo el año, pero fue cercano al 2003, 2002, de actualización vía inflación, que yo hoy a la vista creo que ningún indicador, ningún bono debería estar ajustado a ningún indicador, sobre todo que tiene que medir, dar una herramienta, digamos. En ese momento se usaba un argumento desde quienes defendían la actitud del gobierno en cuanto a tapar la realidad de la inflación, y es que cuando sí se permitía que subieran, los pagos de deuda hacia afuera crecían. Entonces había que oficialmente decir que la inflación era menor para no pagar más dinero. ¿Era Exactamente. así? Eso es lo que decía, bueno, al Moreno decirnos que si no cambiábamos el índice éramos antipatriotas, con esto tenía que ver, digamos, que si había que pagar más por los bonos ajustados al ser, a la inflación, éramos no patriotas. Lo cierto es que los bonos ajustados al ser, el 70% tenían que ver con nosotros, con los argentinos, que estaban fundamentalmente el 70% en las AFJP. Al revés, decir, que quienes se perjudicaban eran los propios habitantes de exactamente. Es decir, que por eso no era cierto, no me acuerdo de las cifras, pero no era cierto, pero no les importaba lo que le pasara. Es decir, patrióticamente no les importaba lo que pasara. Exactamente, y tampoco eran los fondos buitres. Lo que sí tenían fondos atados al cupón del PBI, y que pasaba al revés, así como se subestimó la inflación, se sobreestimó el PBI, porque es dar buenas noticias. Muchos funcionarios tenían bonos comprados con al cupón del PBI. ¿Qué significa? Que si subía el PBI, ellos cobraban más. Las FJP, con la inflación subestimada, cobraban, con esos bonos ajustados a la inflación, cobraban menos. Entonces, esto me parece que fue mucho ruido, más allá de las cuestiones puntuales, de si hubo funcionarios que compraron bonos ajustados al cupón. Por poder abusar de la información. Exacto, de información reservada. Reservada, exactamente.
Por eso yo lo asocio más a toda la cuestión política, al año electoral, no a los bonos. Y la verdad es que sí vino desde el Poder Ejecutivo, es decir, la intervención del INDEC está claro que no fue bueno, Moreno. Moreno era un peón de una política. Exactamente, que cumplía como fiel soldado a Néstor, digamos. Yo me acuerdo, Clide, el día de mi desplazamiento del cargo, la primera cosa que me dijo a la mañana del lunes 29 de enero fue: Kirchner quiere tu cabeza. No fueron exactamente esas palabras, no. Esas no fueron esas las palabras. Esa fue la sensibilidad. Sí, ¿qué decía Clide? No lo digo, no es mi forma de decir quieren tu cabeza, sino de... No pensaste en María Antonieta. No pensé de ninguna manera en María Antonieta. Sí sabía que era un problema tremendo para ella, pero era un problema tremendo para la institución también. Claro. Entonces le tuve que avisar lo que me había dicho el director, que era que venían órdenes de presidencia de que Graciela se fuera de vacaciones y que iba a estar la persona que ponía Moreno, que era Beatriz Paglieri. Es decir, lo que le avisé a ella: mira, quieren que vos te corras y venga esta directora, y en el mismo momento le dije: y yo renuncio a mi cargo crítico. Como era una manera ¿Beatriz Paglieri formaba parte del INDEC o venía de fuera? No, Beatriz Paglieri venía directamente como ordenada por Moreno. Casi en como realidad, una intervención. antes habían venido, durante el periodo anterior, las presiones previas fueron muy importantes, porque Moreno quería entrar en la información confidencial del índice de precios. Quería conocer cuáles eran los establecimientos que brindaban su información para el cálculo del índice. Entonces tuvimos que hacer muchísimos trabajos mientras estaba preparando los los establecimientos. ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando del índice de precios, que es decir, por ejemplo, producción privada. Turismo, por ejemplo. No, pero... Turismo, por ejemplo, las empresas de turismo. Por ejemplo, grandes empresas que eran las que brindan la información. Algunas son de inclusión forzosa por su tamaño, y ellas ¿Y para qué querías saber quiénes daban esa información? Y para ir a presionarlos. Casos que nos vinieron a ver para decirnos que les iban a cerrar el local porque tenían mal los matafuegos. Entonces son maneras de... Nosotros desde el 2006 veníamos viendo que existía esta presión. Y desde el INDEC veníamos trabajando como habíamos trabajado siempre. Presiones siempre tuvimos, y todos los institutos de estadística la van a tener, porque cuando cambia el gobierno quiere mostrar todo lo malo que hereda para poder decir: voy a trabajar sobre esto. Y cuando pasa un año y medio o dos de gestión, o hizo lo posible, en vez de decir hice lo posible y no fue el camino, y aprender de eso, no le podemos pedir eso a los políticos, entonces empiezan a pedir. Bueno, no podemos lograrlo aún pidiéndoselo, que lo vean como una medida que les favorece para corregir sus políticas. Entonces, en ese tipo de presiones estábamos muy acostumbradas. Tanto es así que te voy a mencionar algo que adelantó Graciela. En el año 89 empezó a subir la desocupación, y en ese momento era Menem el presidente, quería privatizar la encuesta de hogares. Como la institución era fuerte, como los técnicos éramos fuertes, tuvimos apoyo del Instituto Internacional de Estadística, el ISI, el IASI, y se hizo en la Biblioteca Nacional unas jornadas donde presentamos la reformulación de la encuesta de hogares. Entonces, acá está el libro. En el año 89 vinieron hasta expertos de la OIT en la Biblioteca Nacional, constantemente unas 200 personas escuchando. Esa era nuestra forma de trabajar. El desafío, si nos presionan para que hagamos algo, estudiamos más, lo sometemos para que nuestras metodologías sean buenas. Porque nuestra consigna no es que nos crean, no es un acto de fe creer en las estadísticas, es un acto de confianza. Graciela, vos querías en un momento interrumpir en algo y este es... A ver. Lo que contaba Clide de que
en principio Moreno presionaba por conocer la lista de comercios a los que íbamos a preguntar los precios de la leche o del paquete turístico a Mar del Plata. Como nosotros íbamos poniendo resistencia, digamos, por defender la confidencialidad de los informantes del índice de precios, que es una de las condiciones, que es una de las condiciones de la ley, que se compromete además el INDEC cuando pide los datos. Exactamente. Como no podía lograr desde nuestro lado, lo que hizo es investigar. En el turismo era fácil porque teníamos las agencias más importantes del país que nos informaban, y era fácil, es un número finito, no es como elegir panaderías dentro del índice. Entonces, bueno, eligió colegios privados, eligió turismo, para ir a presionar a los informantes para que le contaran qué era lo que nosotros tomábamos en el índice. ¿Por qué esto? Porque él tenía la fantasía que si no lo tocaba desde adentro, lo podía tocar desde afuera, cosa que tampoco pudo ocurrir, obviamente. Tuvo que intervenir el INDEC para lograr manipular los índices. Paglieri, cuando vino como asesora de Felisa Micheli, no vino como persona cercana a Moreno. Nosotros estuvimos con ella. Felisa, que en ese momento era ministra de Economía. Y que también se mostraba muy interesada desde su inicio de gestión en la metodología del índice, que en ese momento nos debió llamar la atención, pero no nos llamó la atención. Entonces, todo ese camino que hizo Moreno de presión durante el 2006, lo hizo por todos los caminos que pudo, es decir, desde afuera del INDEC y presionándonos, bueno, al área de IPC porque era el número que quería cambiar. Después, al área del índice de precios al consumidor, que era el que quería cambiar. Te pido, por favor, porque vos decís al área del PC y la gente no sabe qué es PC. Sí. Puede pensar que es Partido Comunista. No, el índice de precios al consumidor, que en realidad es la medición de la inflación, ¿no? Ajá. Seguimos enseguida.